Estamos esperando la pausa comercial para comer, para echarnos un coyotito. Si a alguien más le toca y no te toca en 10 minutos. A ver, espérate. El coyotito, yo nunca me he ido a dormir un rato de un segmento a otro. Y a veces detrás de cámara hay un caos total, que ustedes jamás se van a dar cuenta porque uno trata de poner la buena cara. La más exigente que creo que se hizo creo que la que más. J-Lo, ¿tú dirías? Yo creo que J-Lo fue. Todos los asistentes de ella, el peluquero, el maquillista, la vestuarista. Siempre la riego con Ivy Queen. Ivy Queen. Ella le dice Ivy Queen y yo le digo que no, que es Ivy Queen. Es la Ivy Queen. Mi gente linda, bienvenidos a Ada y Chiqui The Show. Me encanta como ella lo dice, siempre con tanto así como gusto y a media americana. Nena, estamos de show. Estamos de show, mami. Un episodio más. Le agradecemos muchísimo a la gente que nos sigue desde el día 1, que se avienta cada episodio. Siento que hemos creado como una comunidad. Todos ustedes son parte de esta comunidad, que cada jueves ven un episodio y saben casi todo de nosotros. O sea, se unen a las comadres, porque ustedes saben que nosotros somos comadres, o sea, que podemos decir que somos una comunidad de comadres. Así es. Y compadres. Y de compadres. Y la verdad que es bien padre porque aquí nos ven sin filtro, decimos las cosas que pensamos, las que nos han sucedido y a veces cosas que no podemos decir ni en la radio ni en la televisión. Cotorreamos a gusto y nos encanta que usted nos acompañe cada semana y que nos comente. Para podernos comentar tiene que suscribirse, así que si no lo ha hecho todavía, suscríbase y bueno, coméntenos porque nos encanta saber qué piensan y qué más les gustaría que hablemos. Mi amiga Irina, le mando un besote, ella me hace unos masajes buenísimos, me dice, ay, Chiqui, pero es que yo no puedo comentar en YouTube. Le dije, Irina, pues es que tienes que darle subscribe, si no le pones subscribe ahí, tling, tling, en la campanita, pues entonces no puedes comentar. Entonces ya nos sigue. Leti, saludos para ti que también, que me haces las uñas y que cada vez que llego está viendo un nuevo episodio de Ada y Chiqui de Show, así que gracias, Leti, me encanta toda la gente que nos pone comentarios por ahí, que opina y que se siente como parte de la familia, porque lo son. Eso. Hoy tenemos un tema muy interesante que nos gusta mucho porque muchas veces piensan ustedes a lo mejor que detrás de cámara todo es muy glamoroso y en la televisión todo es fabuloso. Y a veces no es tan glamoroso como ustedes piensan. Así es, y que realmente una de las cosas de la televisión, aquí somos un equipo también importante, pero por ejemplo en televisión para hacer lo que hacemos, pues se necesita de muchísima gente, de muchos elementos, y si uno no sale bien, de repente se empieza a trazar todo. Y hay cosas que nos han pasado en el show que trabajamos juntos anteriormente en Telemundo o actualmente, cosas chistosas, cosas simpáticas, cosas que de repente generan tensión, pero son cosas que pasan detrás que usted no se imagina. Y que a veces son tantas cosas que podrían ser banales y simples y otras cosas que son muy, muy complicadas. El mundo de la televisión es maravilloso, pero necesita un equipo de producción para que todo pueda funcionar. Gente que se ocupa de darnos temas de actualidad o temas que están en boca de todo el mundo, pueden ser del mundo del espectáculo o pueden ser temas sociales y todo eso tiene que engranar, tiene que tener cierta cantidad de minutos que tiene que durar un tema dentro de un programa de televisión. No te puedes pasar porque después hay proyectado otra cosa y todo es como una cadena de sucesos dentro de la televisión que tienen que correr exactamente bien para que puedan ver el resultado correcto frente de la televisión. Así es, y bueno, cada una estamos en un show diferente actualmente, pero por ejemplo, para mí, que soy conductora de uno de los shows, es sumamente importante saber los elementos que se van a tocar, es decir, los temas que se van a tocar antes de yo leer el guión. Primero vamos a hablar de Adamari López y Alaya, ¿no? Para mí es importante saber el tema, el tema, ¿no? Y luego leerme el guión, pero primero lo leo en el teléfono, ¿no? Porque no me lo dan por escrito, en el teléfono. Y después, algo que para mí es esencial, lo tengo que leer en el prompter. Antes de ir a hacer la grabación o irte en vivo. ¿Por qué? Porque se lee distinto. Así que leerlo así. Entonces, la entonación, el punto, ya que hice yo todo eso, al aire, cuando lo estamos grabando,
le doy mi toque. Es decir, no, trato de no leerlo tal cual. Claro. Si es algo muy complicado, muy técnico, sí me voy tal cual. Pero si es algo de charachero como soy yo, le pones de tu le salsa. pongo mi salsa, pero ya sé el tema, ya leí el guión, ya lo leí en el prompter y ya después es como sacarlo un poco natural. Eso es esencial. Esto en un programa de televisión como el que nosotros hacemos, que puede ser un programa de la mañana, que puede ser un programa de la tarde, en donde hay cierto formato. Yo creo que de las primeras cosas que uno tiene que saber es, como dices, conocer el tema del que vas a hablar. Si es de espectáculo o si es un tema social, hay ese productor que viene y te da esa información y que pues tú también te tienes que preparar, porque no solo es lo que vas a leer, sino si surge algún comentario, si puedes ponerle tu toque extra. Si no sabes de qué estás hablando y solo lees como el papagayo, es como un poco más complicado porque te ves más limitada. Entonces creo que una parte importante y esencial de la persona que se pare frente a cámara es que pueda saber hablar del tema porque lo conoce. Y si no lo conoce, pues porque se puede preparar para hablar de ese tema frente a la cámara. Porque yo creo que lo peor que te puede suceder, que nos ha sucedido en algún momento, es estás al aire, no sabías ni el tema, no hay nada en el prompter y estás al aire y estás sola. Tú tienes que, ¿qué haces? Mandas a la pausa. Debe de haber una guía y por eso es importante no depender del prompter. Yo trato de no, pero por ejemplo... Para la gente que no sepa qué es el prompter, es como un pequeño televisor que tenemos usualmente frente a una cámara y hay una persona en el control que tiene el guión de lo que se va a decir y te muestra como si tú pusieras un papel todo lo que vas a ir diciendo. Esto pasa en noticias. Los periodistas obviamente tienen vasto conocimiento de los temas que van a hablar, pero hay nombres complicados a veces que tienen que decir exactamente cómo son, títulos de personas. Entonces esto es como un papel que va pasando frente a ti, como cuando lees los subtítulos de una película, pero van corriendo hacia arriba y entonces te va diciendo qué es lo que tienes que decir. Pero si tú no lo sabes o si no lo has estudiado, puedes cometer muchísimos errores y por eso hay que estar bien preparado. Y es muy diferente cuando, por ejemplo, hago el show sola, que tengo todo el control del show, a cuando lo tienes que compartir. Sí. Entonces, por eso tienes que haber leído el guión, tienes todo y también tienes que darle el espacio a tu compañero conductor que está haciendo tu mismo trabajo. Mira, y compartir. Los otros días que tú estuviste de vacaciones, me tocó a mí ¿cómo te ir fue? un día Siéntese quien pueda. Y estuve con que Jorge. Que te veías fabulosa. Ajá. Gracias. Jorge fue muy buen compañero en su momento. Lo es. Me preguntó, ¿hay algo que quieras opinar de este tema? Eran notas del mundo del espectáculo y a veces uno también tiene que ser muy cuidadoso porque uno conoce a esa gente de la que uno va a hablar. Entonces, saber qué comentario vas a decir, si sabes algo bien de la noticia, si no mejor, a lo mejor no decir nada. Y muchas veces al principio del show yo le decía, no, de ese tema no voy a comentar. Y a medida que veía la nota y veía que podía hacer un comentario acertado y atinado, pues entonces comentaba, pero si no, se puede, te digo, meter uno muchísimo en problemas con gente que tú conoces y a la que quieres y que por hacer un comentario, o hasta con el mismo público, que son fanáticos de una persona o de otra, y entonces se van en contra de ti si dices algo que a ellos no les gusta. Así que hay que estar muy enterado y empapado de todo y saber qué cosita extra decir cuando no eres periodista. El periodista se basa más en la noticia y en los hechos. Y en el mundo del espectáculo hay mucha opinión dentro de lo que se comenta. Y más en el programa en el que estoy yo, Siéntese Quien Pueda, en donde hay varios panelistas que cada uno tiene su punto de vista y aunque ellos se ponen de acuerdo quién va a hablar dónde, a mí me gusta que haya esa naturalidad de no saber exactamente qué va a decir cada uno porque me sorprenden. Claro. Pero sí hay días que yo digo, ¿esto está armado o se pusieron de acuerdo o no? Entonces, me encanta. Sí, porque hay pleitos, hay puntos de vista y hay contrarios. veces se tiran al piso y yo digo, ¿qué pasó? Me gusta tener esa reacción porque es como lo imprescindible del programa, ¿no? Claro. Lo demás tengo yo el control. Y bueno, después tenemos que poner orden, ¿no? Para que continúe el show y seguir con el siguiente tema. Pero sí, hay cosas que a veces suceden que se salen un poco de... No hay un script. Miren, y a veces detrás de cámara hay un caos
Total, que ustedes jamás se van a dar cuenta porque, bueno, o uno trata de que no se den cuenta porque uno trata de poner la buena cara. A lo mejor la persona que estaba como invitada no llegó, llegó tarde, la están microfoneando, hay una noticia de última hora, hay un fallecimiento de alguien importante, para el que uno tampoco está completamente preparado, pues porque se muere alguien y tienes que empezar a buscar información en las pausas comerciales para poder hablar al respecto de esa persona o de por qué se conoce que falleció, o si hay que hacer un obituario. Claro. Todas esas cosas pueden ser caóticas dentro de lo que pasa dentro de la televisión, y que ustedes usualmente, y que para eso tiene que haber buenos presentadores, no se dan cuenta. Claro, y por ejemplo, recientemente sucedió algo muy interesante, que había una nota que estaba estipulada, una nota como policíaca, y está un guión, todo está preparado, todo está preparado para, estamos ya al aire, grabando, ¿no? Y legal, porque hay un equipo legal que checa todas las notas y los videos, dice, esta Eso nota no va. puede ir al aire. Y se quita. Y son 8 minutos que tú tienes que rellenar, obviamente siempre hay un backup y demás, pero son cosas a las que la producción tiene que reaccionar sorprendentemente. Pero yo creo que lo que puede de repente hacer que un show le da esa chispa a un show mañanero como en el que hemos estado o en el de las tardes, son los invitados. Siempre Sí. los invitados le ponen un toque especial porque no son parte de la producción y nunca sabe uno qué esperar. Claro, no sabe cómo van a reaccionar a diferentes temas, si ese día vinieron platicadores o no, porque hay días que vienen que quieren hablar y ellos no saben el tiempo que tenemos para los tienes que cortar, y cortar. los tienes que cortar, entonces se oye como si estuvieras faltándole el respeto cuando está en una línea de pensamiento. Pero también, ¿qué pasa cuando el equipo de producción tiene la idea de que algo va a pasar con ese invitado, o por ejemplo que tienes un invitado que tú piensas que va a venir el lunes, y lo planificas todo con respecto a esa persona que va a venir, tienes todo programado y de repente el productor se equivocó y no es ese lunes que a lo mejor tú quieres. Nos pasó en algún momento a nosotros en un nuevo día. En Hoy Día, que pusieron a uno de los grandes, español, que venía y que todo Rafael, todo ¿no? el programa, Fue claro. Rafael. O sea, estaba planificado todo para ese día. Claro. Todo un show. Todo un show de 4 horas en base a esta persona, este artista invitado que venía, que es un grande. Creo que esa etapa no me Claro, y cuando de repente nos damos cuenta a las 6:30 de la mañana que es que ese invitado viene el lunes, pero es de la próxima semana. O sea, tienes que hacer un show de 4 horas en media hora, o lo tienes que ir preproduciendo a medida que va corriendo el show, y tú estabas preparado para otra cosa. Entonces puede resultar de verdad angustiante, caótico, porque además el equipo de producción se prepara con gráficos. O sea, hacer televisión no es solamente parar a la conductora, es todo lo que hay detrás. A las o los conductores frente a la cámara, sino todo lo que viste el programa. El programa tiene unos banners abajo Las donde, letras, con nombres, con información. Si esa información está mal escrita, está mal puesta, no coincide, no sale a tiempo, hay gráficas que apoyan todo lo que uno está hablando, porque a veces en un programa de televisión, ustedes a lo mejor viéndonos en el teléfono sacaron el tiempo para vernos en esos minutos, pero el programa de televisión muchas veces sirve también como un programa de radio. Escuchas y cuando sientes que hay algo importante te paras a ver. Pero entonces para eso también hay gráficas que se ponen detrás, o que ocupan, a lo mejor no se están viendo, pero uno está viendo también otra cosa como gráfica de lo que estás viendo. Por ejemplo, una redada de inmigrantes, a lo mejor estamos nosotros hablando de la redada, pero las imágenes son de esa redada, o sea que no nos estás viendo físicamente. Es mucho más complicado de la que la gente piensa. Y como decías, cuando uno lee un prompter, si no has leído antes, si no sabes exactamente lo que vas a hablar,
te puedes equivocar. A mí me pasó casi al principio de cuando entré en Un Nuevo Día, como se llamaba en ese momento, porque después cambió a Hoy Día. Yo no sabía mucho de deportes. Todavía no es que los deportes sean mi fuerte, pero del fútbol no sabía casi nada. Y me tocó leer una nota donde decía de un jugador que se llamaba Kaká. Creo que es de Brasil, pero yo estaba leyendo, era saliendo de lo que, como una cortinilla para anunciar que era lo que venía después, y yo dije que, no sé, le pronuncié el nombre como si fuera caca de popó, porque yo... Ahí decía para mí caca, o sea, caca de popó. Sí. Tú con tu naturalidad yo no lo entendí y honestidad. y lo leí como si fuera de popó. Entonces, yo creo que me gritaron por el oído, porque también tenemos un chicharito aquí, además del prompter, tenemos un apuntador. En algunos sitios le llaman cucaracha, chícharo. Y bueno, me salieron gritando, era caca. Y yo, claro. ¿qué sé yo? Yo no sé de deporte. Pero eso pasa cuando no te preparas correctamente. Bueno, entre que sí y entre que también, por ejemplo, a mí me sucedió mucho cuando llegué a Miami, cómo se pronuncian las cosas. Por ejemplo, yo me sé todos los nombres de los artistas regionales mexicanos, ¿no? Pero a lo mejor los tropicales no los sabía, o los de reggaetón, y cómo se dice. Por ejemplo, yo siempre la riego con Ivy Queen. Ivy Queen. Ella le dice Ivy Queen, y yo le digo que no, que es Ivy Queen. Es la Ivy Queen. Ah, no, es Ivy, ¿no? Esta que quiere ser tan americana como dice show, también quiere decir Ivy Queen. No, nena, Ivy Queen. Ivy Queen. Ivy. Entonces esas cosas que uno va aprendiendo y se va adaptando, ¿no? Como tú dices, el chícharo es súper importante. Si se te ve el chícharo y te están dando una indicación y tú ni enterada, ¡a la pausa! Y tú sigues hablando y tú, te cortan. O sea, te cortan y se ve horrible. Se ve horrible. O sea, cuando usted ve que en un programa de televisión una persona está hablando y de repente viene un corte comercial, dices, ¿qué pasó? O la persona que estaba hablando no escuchó la indicación del conteo, o hay una nota importante que hay que, o sea, un anuncio de última hora que probablemente va un breaking news. Eso es lo que quería creo que decir. eso es una de las cosas más difíciles en televisión, cuando hay una última hora, que generalmente se la pasaban a noticias, pero cuando es a un fallecimiento, para mí esas son de las cosas más difíciles. Un fallecimiento de un artista una persecución hispana, pero hacerlo tú, tienes que agarrarlo. Por eso es que para la mañana, eso es lo que me gusta del morning show, que hay un abanico de oportunidades de hablar de diferentes cosas, y siempre tienes que estar preparada, porque a mí me sucedió, por ejemplo, a mí me gustaba siempre saber, si yo tenía una entrevista importante al otro día, a mí me gusta saberlo con tiempo, no que me digan, bueno, pues me sucedió cuando vino Will Smith y Chris Martin, que venían a presentar. Chris Martin. Bueno, Chris Martin. Y Will Smith. La entrevista no me tocaba a mí, pero yo fui el día antes a la película. Entonces, siempre a los de los estudios les gusta que las personas que entrevisten al artista hayan visto la película el día antes. Entonces me dijeron, o sea, tú te va a tocar entrevistar a Will Smith y Chris Martin, a mí porque no solamente es hacer la entrevista, la tienes que hacer en inglés o en inglés español. Entonces a veces y si no sabes el proyecto en el que estás, o sea, ¿de qué le estás hablando? No conoces los personajes, no sabes cómo se comportan. Bueno, en este caso sabía, pero no me tocaba a mí. Entonces siempre es como una rayita más al tigre, que dices, ¡ay, qué miedo! Y más si no tienes tanta experiencia. Entre esas cosas que pasan que pueden ser difíciles, a mí me tocó, por ejemplo, el fallecimiento de Jenny Rivera. Yo estaba de viaje, no me tocó, fíjate. Mi mamá falleció un 2 de diciembre y Jenny falleció un 9. Un 7. Un 7, un 9. Eran 7 días después. Yo llegaba de enterrar a mi mamá y me tocó cubrir la noticia. Yo todo lo que quería era llorar. Yo estaba en Despierta América desde Los Ángeles transmitiendo, claro. Yo todo lo que quería, o sea, a mí me daba tanta tristeza todo lo que estaba pasando, pero además cargaba con el fallecimiento de mi mamá, que yo llegué, mi mamá la enterramos y yo llegué de Puerto Rico y el lunes comencé a trabajar y a la mitad era el breaking news del fallecimiento de Jenny. Entonces era como esa pena, esa tristeza, ese dolor de la manera en que no se sabía, todavía no daban noticias, yo todavía no estaba
completamente fuerte como para hablar de un fallecimiento de otra persona tan querida. Y eso que debo decir, que tanto tú como Rachel, pero más tú, siento que cuando eran cosas de sentimientos, de humanas, siempre como que se te daba, claro. Siento, cuando tenías que tocarle la mano a alguien, yo siento que yo vengo más sí, véngase, y te aprendí a ti muchísimo de eso, de cómo esa compostura, el qué decirle a la persona que estás entrevistando para reconfortarla, claro. Y es algo que tú por todo lo que has vivido creo que lo hacías muy bien, lo sigues haciendo en televisión. Gracias. Es algo que a veces la persona que está nos cuenta una historia dura o dramática, pero tenemos que seguir haciendo el show. Hay que reconfortar a la persona para que se vaya pues lo más tranquila posible, a veces cuesta encontrar las palabras, saber buscar ese momento en donde puedas hacerle sentir tranquilo, estoy aquí contigo y entiendo lo que estás pasando. Pasa, pero también pasan muchas cosas cómicas y graciosas y que la gente a lo mejor ni se imagina. Cada vez que, o sea, si ya tenemos la información correcta y ya estamos preparados, a veces estamos muertos de hambre y estamos esperando la pausa comercial para comer, para echarnos un coyotito, si a alguien más le toca no te toca en 10 minutos. A ver, espérate. El coyotito, yo nunca me he ido a dormir un rato de un segmento a otro, pero hay algunas personas que yo conozco que sí, con la chambrita, oye, ¿y Adamari está dormida? O sea, si toca un musical que no es conmigo, si toca una entrevista, o sea, ¿sí? Pasan a lo mejor 15 minutos, yo soy de las que puedo recuperarme en 10 minutos, o sea, yo me echo para atrás, me quedo dormida, qué bárbara. Me fui, me levanto y quedo nuevecita otra vez, fresca como una lechuga. Hay gente que a lo mejor le cuesta, que no se puede dormir. Yo como, yo duermo, yo hablo por teléfono, por el celular, veo si mi niña está bien, si ya llegó a la escuela, chismeo con cualquier otra persona. O sea, las cosas normales que también haría una persona en su oficina, si tiene un brequecito, se toma un café, se come una cosita, va al asiento de otra compañera y le dice, ¿te enteraste que el otro...? Pero eso no lo hacemos ahorita, porque ahora tenemos un show de 1 hora. Eso era cuando hacíamos un show de 4 horas, claro, que sí era eterno. Pero también hay un montón de elementos, mucha gente, muchos segmentos. A mí siempre me gustaba ver lo que seguía. Creo que todos estamos en nuestros super mega celulares, haciendo contenido social, claro, o preparándote para lo siguiente que viene. Yo siempre con mi café, para despertarme. Pero en la mañana sí nos daban desayuno, ¿no? Siempre nos llevaban nuestro desayunito rico, sabroso. Sí, pero pues a veces no te daba tanto tiempo de comértelo, lo guardabas y tenemos, o sea, hay reuniones de producción. La gente se piensa, o sea, tú te dices, pero hay reunión de producción. En tu programa tú no tienes a lo mejor que ir a la tuya, pero yo sí tengo que ir a mi reunión de producción. Entonces es donde se conocen los temas que vamos a hablar, es donde nos ponemos de acuerdo también y escuchamos las opiniones de las otras desiguales, que es importante. Cuando llegamos, antes de entrar al set, nos tienen que poner nuestro micrófono para estar seguro que nos escuchamos bien y que nos pongan el aparatito del oído. Y que me hablas de la hojalatería y pintura. Y pintura, hay que arreglarse, peinarse y maquillarse. Sí. O sea, la gente no llega y enseguida entras al set. Primero vas, te maquillas, te peinas, te cambias de ropa, saludas a los compañeros, te pones en la computadora a ver lo que tienes que hacer, te ponen tu micrófono, haces esta prueba de cámara que dices, a ver, me pasas el segmento a ver qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir leyéndolo. Sí, o sea, no creen que nada más nos paramos así. No. También hay buenas anécdotas de los invitados, porque a veces los invitados también tienen sus exigencias. Claro. ¿Quién crees tú que fue la más exigente que creó? Que se hizo creo que la que más. J-Lo, ¿tú dirías? Yo creo que J-Lo fue... Señores, para que esa señora llegara a nuestro, porque fue un show casi dedicado, que fue casi 1 hora o 2 horas dedicada a ella. Es que como vino varias veces. Le hicimos un show bien bonito, pero la vez que a mí me tocó... Pero a veces es más difícil trabajar con el entourage que con el artista. No, ella el fue entourage es todo este grupo de gente que viene detrás, sobre todo cuando vienen de una películas. Está que si la de todos los asistentes de ella, el peluquero, el maquillista, la vestuarista, el manager, el asistente, si vienen con los hijos o con o el esposo,
pero además está, si viene con producción musical, pues el de la discográfica, el de relaciones públicas, siempre traen un montón el de de gente. social media. Pero ella sí fue, creo que la que más se hizo, no sé si cuando vino, ¿tú te acuerdas que también Kamala Harris en algún También. momento llegó, no se hizo tanto escándalo, pues, escándalo de casi un día antes mandaron un email que nadie se puede acercar, No te nadie puedes de tomar ningún otro show. no te puedes tomar fotos, o sea, tú no te puedes acercar a pedir fotos Nos dijeron, de estas esto personalidades. está muy, dijeron, en el break 2, cuando Jennifer López termine su segmento, que era la parte de la entrevista, que no me tocó a mí esa entrevista, ni a ti te tocó. No. ¿Rachel no fue? Rachel, creo que fue Rachel y Francisco. Bueno, después de esa pausa, todos los conductores podían tomarse A la una vez. foto. A No, veces, sí nos dejaron uno por uno, pero ya cuando Pedrito y Juanito, que no eran conductores principales, se querían tomar fotos, yo ya vi caras y, como y no, de que, y a no ver, de, y no de ella, te digo, todas estas cosas yo siento, bueno, pero todas estas cosas los asistentes saben, sí, a o sea, veces de que, ella mira pero a su sí de que- asistente, no mira a la persona, Y de que, pero ella ok, mira a su asistente y el asistente ¿quién dice, no más fotos. Como que ya eran muchas fotos, algo así, algo así. Pero creo que ella quedó muy contenta con lo que habíamos hecho en esa oportunidad. A Rachel alguna vez también le tocó entrevistar a alguien. Le tocaron dos cosas que me parecieron muy graciosas. Le trajeron un invitado donde ella estaba preparada, pero le dijeron que sabía hablar inglés. No hablaba español. No, al revés. Y cuando ella se sentó a hablar en inglés, tampoco hablaba inglés, hablaba en otro idioma, entonces le entendía poco. No saben lo que Rachel sufrió. Estaba ella histérica, porque a Rachel también es de esas que se empapa. Era muy buena para entrevistar. Ella es muy buena para entrevistar y muy preparada. Si alguien se prepara y estudia más allá de lo que habría que hacer, es Rachel. Ajá. No saben la rabia que le dio porque no sabía, está al aire y tratando de Y en sacarle las vivo. palabras con cuchara. Sí, a veces, ay, habla español. A mí me tocó al horrible. revés, que decían que hablaban español y lo bueno que uno habla inglés, pero luego la gente no entiende. Entonces tú tienes que salir al quite, pero es muy difícil. Y más cuando dicen que, cuando no funciona, porque a veces hay un traductor, Ajá. ¿verdad? Cuando no funciona el sistema de traducción, pues ¿qué haces? Sí. Es como ¿no le pasó al de Televisa una vez cuando entrevistó a Anthony Hopkins? No sé. Creo, y que hizo el ridículo, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, a Rachel, hablando de Rachel y de la otra cosa que le pasó, le tocó entrevistar, si mal no recuerdo, fue a José Manuel. A José Manuel Figueroa. Que fue muy déspota. Y él se portó súper mal, o la manera en que le contestaba, pero Rachel no se dejó. Ahí le contestaba a la par, pero es como complicado porque a la misma vez tienes un respeto por el artista. ¿Cómo haces para tampoco dejarlo mal en una entrevista en tu programa, pero él te está haciendo sentir mal a ti? O sea, es como súper complicado. Y bueno, como esas, muchas anécdotas Claro, de cosas a mí- que nos han pasado a nosotros A o mí que me hemos visto a pasó- compañeros. A mí me pasó que incluso salgo en una serie de Netflix, Ay, sí. de los triates. ¿No Ajá. son triates o eran gemelos que los cambiaron? Ya no Al me acuerdo. nacer. Eran como 3, ¿no? Que los cambiaron al nacer, los cambiaron de hospital y se reencontraron a los Años años. después. Pero entonces cuando me tocó entrevistarlos, yo me hacía bolas con los nombres. Porque todos los Porque tres eran eran iguales. iguales. Y entonces tú, fulanito, no, te equivocas. Y así salió en Netflix. Y son cosas que salen. Lo más importante es que lo hagas con Naturalidad. la naturalidad y espontaneidad y sigas con el show, Claro. ¿no? Porque a veces hay shows que se puede parar porque es una grabación, pero en la mayoría son en vivo y ¡zas! Sería interesante saber si ustedes se dan cuenta de cuando algo no sale bien y bueno, y dicen, aquí pasó algo. A lo mejor no saben exactamente qué fue, pero saben que o hay algo incómodo o hay algo que no era. Si ustedes han visto algo raro en la televisión, escríbanos para ver si fue algo que nos pasó a nosotros, si ustedes se dieron cuenta, o de algo de lo que les hemos contado, lo han visto y dicen, eso fue lo que pasó cuando las vi en este programa. Claro. Y las vi raras. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes, sobre todo cuando ven a The Chiqui de Show. Y lo más bonito es que compartimos nuestras vidas, ¿no? A través de la televisión con ustedes, nuestros embarazos, cuando nos casamos, todo lo hemos compartido hasta cierto punto. Y lo hablamos en la con televisión. naturalidad, a veces, unas veces más que otras, pues porque ahora hablamos con naturalidad de esas cosas que nos han pasado
pasado anteriormente, pero en su momento era qué oso. O cuando me he caído. Qué pena. Ay, yo me he caído sí te varias caíste, veces. Ay, sí. Dios, recién parida. Ay, no, qué recién cosas. llegando, lo habías contado aquí también, ¿verdad? pero bueno, son cosas que marcan también la carrera y que nos hacen seguir creciendo profesionalmente. Por supuesto, pero bueno, gracias a ustedes por ver este episodio de Ada y Chiqui The Show. Coméntenos, suscríbanse, pero lo más importante, pasen la voz. Un besito. Los queremos, no se pierdan. Esto fue Ada y Chiqui The Show.